todos puedan estar gozosos este día. Me alegro mucho de verlos a cada uno de ustedes en un domingo más. Quisiera invitarlos a Salmos 18 del 1 al 3, que dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, yo los invito, hermanos, a que podamos glorificarnos y estas alabanzas que vamos a entonar, que sean para nuestro Dios, al que amamos mucho. Los invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí un día más joven, Señor. Que esta iglesia, Señor, que está prosperando en ti, Señor. Todos estos hermanos que han podido venir, Señor, y que han querido venir, Señor, para poder alabarte y para poder escuchar tu palabra, Señor, sean bendecidos en tu nombre, Padre. Que tú seas bendecido y seas glorificado con cada una de las alabanzas que vamos a entonar hoy, Señor. Que la persona que traiga la predicación, Señor, puedas bendecirla y puedas darle sabiduría, Señor, para que la palabra que esa persona nos vaya a compartir, Señor, sea de edificación para nosotros y que nosotros podamos meditar en ella, Señor, y que podamos seguir y podamos tomar nota, Señor, de lo que nos es predicado este día, Señor. Te damos las gracias por todo. Recibe la ofrenda, Señor. Recibe estas alabanzas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
eres digno de alabar, digno de recibir la gloria y la honra.
porque en ti somos limpios, Señor. Gracias porque en ti encontramos perdón, encontramos amor, encontramos paz, Señor. Tú eres grande, Señor, digno de recibir la gloria y el honor. Gracias porque tus manos fueron clavadas en esa cruz, Señor, por nuestros pecados. Gracias por cargar esa cruz que nos correspondía a nosotros, Señor. No sé cómo expresarme ante
Si alguien desea levantar su voz, puede hacerlo. Gracias, Señor, por traernos aquí a tu iglesia. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por lo que haces a diario en nuestras vidas, Padre. Por cuidar de nosotros, Señor, de nuestros seres queridos. Gracias, Padre, por tanta bondad, por tanto amor, Señor. Gracias, Señor, te alabo y te glorifico hoy siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu cuerpo, Señor, por cada hermano aquí presente, por cada corazón dispuesto, Señor, y abierto a ti, Señor. Bendice tu palabra este día, Padre, y que llegue a cada uno de nuestros corazones y a nuestra vida, Señor, cada día, Padre. Amén. Gracias, Señor, por ese don de omnipresencia que tienes, Señor. Igual que estás aquí con nosotros, estás en casa también. Estate, Señor, en esa catástrofe de Venezuela donde hay hermanos nuestros, Señor, y personas que están, Señor, aún con vida, Padre. Estate con ellos, Señor, en estos momentos, Señor. Manifiesta tu presencia, Señor. Dales ánimo, Señor. En tu presencia, Señor, le dé esa fuerza para seguir viviendo, Señor, antes de ser rescatados, Señor. También por Cuba, por todos los países, Señor, que están sufriendo hambre, falta de libertad, Señor, falta de todo, Señor. Estate también presente en todas las familias, sobre todo, Señor, te pido por las familias de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor, por la obra que te hecho en cada uno de nosotros, porque somos milagros habitantes de lo que tú has hecho, Señor. Gracias por nuestras vidas, gracias por rescatarnos. No merecíamos tu muerte, Señor. No te la merecíamos, pero gracias, Señor, porque nos tomaste en cuenta. Gracias, Padre. Te pido que Dios pueda hacer la obra. Te lo suplicamos. Puedes tomar tu lugar. Yo me puse la chaqueta porque tenía frío. No sé cómo estés tú esta mañana, pero espero que mejor que yo. Más fresquito, dice. Hace calor, pero gloria al Señor, porque hay otros lugares donde hace más calor. En el infierno, por supuesto. Así que mejor no te acostumbres a esto porque ahí es peor. Vamos a pasar un tiempo tan importante como es la cena del Señor. Y yo te invito a que me acompañes al pasaje que siempre leemos o que siempre utilizo yo para este momento. Y quiero que leamos el versículo 26, palabras del apóstol Pablo, y mirad lo que él nos dice. Pablo nos dice así en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces que comamos y bebamos este pan, lo que estamos haciendo es recordando lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y este último canto que hemos cantado nos ha dicho del amor que el Señor ha tenido y por eso su sacrificio. Pero la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿quién puede participar de la cena del Señor? ¿Todos somos invitados a participar? ¿O hay algunos que sí o hay algunos que no? Y lo cierto es que participar de la mesa del Señor es para aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Tú puedes participar
si no lo has hecho. Pero quiero que sepas que puede haber consecuencias en tu vida. Y para ello te invito a que mires lo que dice más adelante Pablo en el versículo 28 en adelante. O leo desde el 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y cuando Pablo está hablando aquí de indignación, no está hablando de tener pecado, está hablando de no entender lo que estamos haciendo, de menospreciar el sacrificio hecho en la cruz, y simplemente cojo una pieza de pan, me tomo una copa de mosto sin importar el significado que haya detrás de ello. Y eso es beber la copa de manera indigna. Y Pablo nos da un consejo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que yo quiero invitarte a que no solamente los que ya llevamos años caminando en el Señor y estamos seguros y tenemos una relación con Él, que nos examinemos, que miremos dentro de nuestro ser cómo estamos. Y a los que aún estáis seguros de vuestra salvación, o aún estáis seguros de ser nuevas criaturas en Cristo, yo quiero invitarte. Hoy es el momento. No quiero poner el ejemplo de Venezuela, pero la vida es un soplo. Mi esposa y yo haremos un viaje después del culto. Tendríamos 700 kilómetros por delante. ¿Sabes qué puede pasar en la carretera? Cualquier cosa. Pero no tenemos que viajar 700 kilómetros para que ocurra algo negativo. Puede pasar aquí. Y la cuestión es de que si morimos sin haber aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces corremos el riesgo de ser condenados. Estamos bajo el juicio de Dios. Y Dios no quiere condenar a nadie. Él quiere darnos el perdón y la salvación que ya se ha ganado en la cruz de Calvario a través de Cristo Jesús. Y lo que tenemos que hacer es decir: Señor Jesús, te reconozco como Salvador. Quiero que entres en mi vida, que entres en mi corazón, que perdones mis pecados y me hagas una nueva criatura. Y empiezas un caminar en Cristo Jesús. Así que yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Si tú tienes la certeza de que has nacido de nuevo, de que Jesús es tu Señor y tu Salvador, entonces tú puedes participar de la mesa del Señor. Pero si tú estás aquí, también te invito a que puedas entender que esto no es una rutina de cada mes. No es parte del culto dominical, pero estamos recordando el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. El sacrificio que Jesús hizo por ti, por mí y por la humanidad. Así que, Señor, al participar de la mesa, oramos que nos des discernimiento, que nos des entendimiento, para que al participar de ella lo hagamos dignamente, sabiendo el precio que fue pagado para nuestra salvación, sabiendo que siendo igual a Dios no lo estimaste como tal, pero te despojaste de tu gloria y tu divinidad, haciéndote hombre, humillándote hasta la muerte y yendo a la cruz a pagar el precio de nuestro pecado. Y en esta mañana queremos participar, y al hacerlo queremos darte honra y gloria, pero también queremos decirte gracias.
Gracias por tu amor. Mientras pasan los que me van a ayudar y vas a participar, yo te animo a que te pongas de pie. Voy a pedir que paséis a repartirlo y luego hacemos una lectura, por favor. Pablo nos dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y Señor, te damos gracias por tu cuerpo entregado para ser crucificado y pagar el precio de nuestro pecado. Y al tomar este trozo de pan, recordamos que lo hiciste por nosotros. Comamos. Precioso
diciendo de esta manera: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, también te damos gracias. Gracias por tu sangre derramada. Esta copa que tomamos nos recuerda que fue derramada para limpiarnos de nuestro pecado. Tu palabra dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Y gracias por ello. En tu nombre bebamos. Y vuelvo a leer lo que leí al principio. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Padre, te damos gracias. Anhelamos que el regreso de Jesús, tu Hijo, sea ya. Deseamos estar en tu presencia y pasar de estas tribulaciones terrenales para disfrutar de lo glorioso que tú has preparado para aquellos que te han aceptado como Salvador. Así que oramos que nos prepares para ese momento y te damos la honra y la gloria de Jesús. Amén. Mientras se recogen las copas, voy a dar varios anuncios. Déjeme preguntarle algo antes de decir nada. Hace mucho calor, son las 12 del día, va a ser la 1, y le comentaba a alguien antes de empezar la idea que me ha atravesado por ahí, y era de tener el culto a las 10 de la mañana, cuando está más fresca la mañana, y terminar a las 11:30 o más tardar a las 12. ¿Qué le parece a usted esto? Se levantaría, porque hay algunos que llegan a las 12:30. No sé si llegarían a las 9 o a las 10, perdón. Pero bueno, voy a mandar una entrevista, una encuesta, y por lo menos el verano, que es tan caliente, que podamos quizás comenzar un poco más temprano. Y lo siento por los que viven a media hora de aquí, porque significa levantarse un poco más pronto, pero quizás también de esa manera vas a volver a casa más pronto. Así que ahí está la idea. Ahí tenéis este evento, que es el evento especial para mujeres, que será el próximo sábado. Y yo en verdad, mujeres, quiero exhortaros, quiero animaros a que estéis, a que vengáis. Yo sé que puedes poner 1000 excusas, 1000 pretextos, decir que hace calor, que la playa se está mejor, etcétera, etcétera, pero es importante. Es importante que tú puedas participar y que puedas venir. Así que yo te animo a que lo hagas próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Va a haber aire acondicionado y helado. Ale va a traer los helados. Muy bien, gloria al Señor. Ahí está este anuncio. La reunión de hombres la vamos a anunciar para dentro de 2 semanas. Estoy planeando algo para vosotros, así que este miércoles no habrá, sino hasta el siguiente. Y luego el viernes tenemos reunión de oración a las 6:30 de la tarde, y tenemos también a venir. Y yo quiero poner un vídeo. Como sabéis, hoy vamos a recoger una ofrenda para Venezuela. Yo sé que algunos de vosotros ya habéis enviado y todo esto, y bueno, nosotros, esta ofrenda se canaliza a través de la Unión Bautista, del Ministerio de Obra Social. Y yo quiero decirte que yo he estado participando el viernes y el sábado en unas reuniones de la Unión Bautista, y ya se ha enviado dinero desde España a Venezuela. Tengo entendido que por lo menos 15,000 euros se han enviado, y se sigue recogiendo más para poder enviar más. Y yo creo que tú, al igual que yo, sabéis que esto apenas es el comienzo de lo que se va a empezar a hacer. Es decir, no volvámonos locos ahora intentando mandar todo, porque esto va para largo y mañana vamos a saber que hay más necesidades. Pero si está el vídeo listo, por favor, ponerlo.
Mauri, ¿me puedes apagar esta luz? El 24 de junio, dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela, dejando a miles de personas afectadas, familias sin hogar y con gran necesidad de ayuda. Ante esta emergencia, las iglesias y personas de aquí están pudiendo ayudar a través de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Como web, ya hemos enviado dos ofrendas de ayuda y continuaremos haciendo llegar nuevas a medida que recibamos más donativos. Estamos en el estado de La Guaira, exactamente en Taquiadamar. Estamos haciendo un recorrido en las calles cerca de la iglesia bautista de Testa y nos ha impresionado realmente la cantidad de lugares que fueron impactados por el terremoto que sucedió el 24 de junio. Oramos a Dios por respuesta oportuna y pertinente para los vecinos de la comunidad, por fortaleza para las familias que perdieron a sus seres queridos. Y oramos también al Señor para seguir sirviendo con acciones precisas y concretas para ayudar al prójimo. Dios nos permita, a través de todo este problema que estamos viviendo en Venezuela, sea el nombre de Dios glorificado con el servicio de amar al prójimo. Oremos por todos los que están sirviendo sobre el terreno y por las personas que están viviendo esta situación tan difícil. Si quieres colaborar, puedes realizar tu donativo en la cuenta que aparece en pantalla. Toda ayuda, por pequeña que sea, puede transformar vidas. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Voy a invitar a las personas que van a recoger las ofrendas que pasen, por favor. Las personas que iban a ayudar a Yes, pasad, por favor. Estos dos sacos azules, aquí se va a poner la ofrenda o la ayuda que tú quieras dar para Venezuela, ¿vale? En estos, color granate o vino, son los diezmos y ofrendas de la iglesia. Son dos cosas distintas. Esto se queda aquí, esto se va a enviar para allá, ¿vale? Así que, entonces, para que quede claro, Sabela y Ana van a recoger la ofrenda para... Ven, perdón, ya me va después, sí. Van a recoger la ofrenda para Venezuela. Y he pasado este vídeo no para manipularte, ni para que te sientas presión de ahora tengo que dar. Si tú no quieres dar, no des. Esto es cosa tuya, ¿vale? Pero si vas a dar, no lo hagas tampoco con tristeza. Hazlo con alegría. Cada uno dé como haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿vale? Así que dalo con alegría. Y después de esto voy a pedir al pastor Richard que él pase. Vamos a hacer una oración por esta ofrenda que se va a enviar a Venezuela. Y si vas a hacer una ofrenda para Venezuela a través de la cuenta de la iglesia, tienes que dejar claro que es para Venezuela, porque si no entrará en las ofrendas y diezmos de la iglesia, ¿vale? Así que pasad, por favor. Richard, puedes ir pasando conmigo, sí, por favor. Director. Alguien falta de que no me bajes él.
¿Alguien falta que le recojan tu ofrenda? Ahí, a ver, levantar. Recuerda que los azules son para Venezuela. ¿Ya está? ¿Alguien falta? Pues nada, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, si tú quieres, y voy a pedir al pastor Richard que él haga la oración por esta ayuda y por el país de Venezuela. Richard, por favor. Padre, gracias porque creemos firmemente en tu soberanía. Creemos firmemente, Señor, que tú eres un Dios de amor. También eres un Dios de justicia, de bondad y de gracia. Y te agradecemos tu obra allí en la cruz que nos da a nosotros esperanza. Te agradecemos poder entrar en tu presencia con gratitud y con adoración, con temor en nuestro corazón también, considerándote que eres Dios grande, fuerte, temible Dios, el gran Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, pero también el Dios humilde, que dio su vida allí en la cruz. Y pensando, Señor, en esta situación que vive Venezuela, amado Dios, sí que hay tristeza en nuestro corazón, pero también gozo en saber que tú no pierdes el control de nada. Tú sigues siendo soberano, Dios. Y te agradecemos por la iglesia de Jesucristo, que ha sido usada en estos tiempos, Señor, para mostrar tu amor sobre nuestros hermanos venezolanos. Jesús, oramos por tu iglesia, para que la sigas usando. Oramos, Señor, por tu pueblo, por esta nación Venezuela, para que tú la puedas limpiar con tu sangre preciosa, para que tú la puedas lavar con tu palabra maravillosa. Y oramos, Señor, para que des fuerza, para que la fe de quienes confían en ti, pero que han perdido un familiar, que han perdido padre o han perdido un hijo, Señor, su fe no decaiga, Jesús. Y miren al cielo implorando misericordia, no preguntando y pidiendo razones al Dios que hizo toda la tierra y su plenitud. Oramos pues para que tú bendigas y des fuerza, des ánimo, bendigas a los rescatistas, bendigas al gobierno, bendiga a las distintas instituciones, a las empresas que se han evocado a dar con generosidad, pero sobre todo usa a tu iglesia. Creemos que nosotros somos y debemos ser instrumentos tuyos para mostrar tu amor, Jesús. Bendice esta ofrenda que tú nos has dado para compartir con nuestros hermanos en Venezuela. Oramos para que la multipliques. Oramos para que llegue hasta el más necesitado, Jesús. Señor, tú sabes hacer todas las cosas y en ello confiamos y nos dejamos plenamente descansados en ti, Jesús. En el nombre tuyo. Amén. Amén. Gracias, Richard. Quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan en esta mañana. Sé que estuviste la semana pasada, yo no estuve, pero allá a un lado de Daniel. Dani, ¿te acompañan alguien? ¿Sí? No tenéis que levantar y dar un nombre, pero bienvenida. Por favor, cogerme a estos dos pequeños o pasarlos aquí arriba que den los anuncios. Eli. También aquí en medio veo a un matrimonio, ¿verdad? Sí. Bueno, pues bienvenido. Venís de Betanzos, ¿verdad? Pues bienvenidos a la casa del Señor. ¿Alguien más? Ahí. Buenos días, bendiciones. Somos de Cuba, de la Iglesia de Galilea. Estamos aquí hace una semana. Queremos participar, Dios mediante, de aquí. Pues gracias, señor. Cubanos, dale la bienvenida a vuestros paisanos. Ahí hay. Y yo estuve esta semana visitando a una familia de cubanos y la próxima semana tendremos aquí otros 10 por lo menos.
Ya os digo, podéis tomar vuestro lugar, gracias por levantarnos. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ahí con Daniel y Claudina. ¿Tu nombre? Marcos, bienvenido Marcos. ¿Eres de Cataluña? Sí, bueno, hace casi un poco de calor, ¿verdad? No. Pues preguntarle a Marcos qué calor hace ahí en Cataluña, ahí sí que pega. Mucho más. La semana pasada, como sabéis, estuvimos en Valencia y hace calor. Ahí se hace calor. Niños, pueden salir a vuestras clases y abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, San Mateo, en el capítulo 6. Vamos a leer un texto. Hoy voy a hacer una pausa sobre la enseñanza de los frutos y quiero hablar del reino de Dios. Déjeme decirle que cuando pensé en predicar de esto, pensé en el versículo 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les da por añadidura. Y la verdad es que pensé que iba a ser un sermón cortito de 15 minutos, pero luego al estar estudiando el texto me di cuenta de que no. O sea, y quería hacerlo corto porque la Santa Cena, una cosa y otra, y no quiero tomar más del tiempo que se necesita, pero le ruego que tenga un poco de paciencia si a las 3 no he terminado todavía, ¿vale? No, ni mucho menos. ¿Tenés el texto? Mira lo que el Señor nos dice, ya lo he leído, yo lo he dicho, pero el texto dice de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. Y Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de reunirnos como pueblo, escudriñar tu palabra, poder cantarte, alabarte, exaltarte, poder ofrendar para otros, poder diezmar y ofrendar para este lugar. Señor, gracias, porque todo es para tu gloria. Y oramos ahora por el auxilio de tu Espíritu Santo para que Él me dé capacidad y dé a mis hermanos capacidad para entender lo que se ha preparado para esta mañana. Y te damos toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Yo no sé si estás de acuerdo o no, no tienes que estarlo, pero creo que el Sermón del Monte es la constitución que el pueblo de Dios debe de aprender y necesita aprender, porque en ella se habla de muchas cosas que nosotros como cristianos y como pueblo de Dios necesitamos aprender, entender y vivir. Vivimos en una sociedad española que tiene una constitución, y una constitución que rige nuestros derechos, y que desafortunadamente la mayoría de nosotros desconocemos porque seamos extranjeros. Jorge, ¿cuánto conoces de la Constitución española? Aparte del artículo 1 que dice que todos tienen derecho a una vivienda y al trabajo, algo así por ahí, ¿no? El Sermón del Monte es la constitución del reino de Dios en el que Jesús detalla cómo deben ser las características y cualidades que tiene que tener ese pueblo. Pero dentro de estos 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7, en el versículo que hemos leído, en el 6:33, surge como una prioridad que debemos de tener en nuestra vida. Y la prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No he leído el contexto, pero creo que todos sabemos de qué habla. El contexto nos habla de la ansiedad, del afán, de la preocupación que llena la mente y el corazón del ser humano por las necesidades terrenales que tenemos. Las necesidades materiales que a veces nos llevan incluso a estresarnos. Y Jesús contrasta esa preocupación por las cosas materiales por una más sublime, más alta. ¿Y cuál es esa preocupación? La de buscar primeramente el reino de Dios.
Jesús compara eso y dice, ciertamente esto es una preocupación, pero hay otra que es mayor, que tiene que tener prioridad en tu vida, y esta es la de buscar el reino de Dios. Y para un ejemplo de esto, el Señor nos pone a los lirios del campo y a las aves del cielo. Nosotros nos preocupamos por cosas y Jesús dice, mirad los lirios del campo y mirad las aves del cielo, que no se preocupan, que no hilan, que no siembran, y sin embargo nuestro Padre Celestial cuida de ellas. En el versículo 30 Jesús nos da la causa del afán y la ansiedad que vivimos nosotros. Miren lo que dice el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de? La falta de fe y de creer en la capacidad de Dios en suplir nuestras necesidades es lo que nos lleva, hermano, a sufrir preocupación, afán y ansiedad. Esa es la raíz. Mateo 6:33 no es una simple sugerencia. Buscad el reino de Dios si queréis. Buscarlo cuando podáis, cuando tengas tiempo libre. No, es una exhortación. Y es una exhortación que tiene una promesa. Mas buscad primeramente el reino y su justicia, y luego todas las cosas que os afanan, no el iPhone, no la tablet, no la pantalla LED de 50 y tantos o 70 pulgadas para ver la final del mundial, no el cambio del coche, etcétera. No, las cosas básicas de la vida. Y cuando nosotros pongamos nuestra perspectiva en el reino, dice, estas cosas os serán añadidas. Así que, ¿dónde tenemos nuestra mirada? ¿Qué prioridad tiene el reino de Dios en nuestra vida, hermano? Mirad lo que dice el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. ¿Y qué sucede con ellas? El Padre Celestial cuida, las viste, las protege, las provee. Esta es la respuesta de Dios cuando nosotros cumplimos la parte nuestra. ¿Cuál es? El versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que Jesús nos está diciendo, cuando tú te centres en buscar el reino de Dios, Dios te va a dar lo que tú necesitas, lo que beberás, lo que vestirás, lo que comerás. Pero para ello necesitamos reorientar nuestro pensamiento, nuestro focus. ¿Dónde lo tenemos? ¿En las cosas materiales o en las cosas celestiales? Así que en esta mañana voy a intentar hablar de qué es el reino de Dios. También a contestar qué significa buscar el reino de Dios y qué tipo de justicia es la que nos habla este versículo. Y entramos de lleno. ¿Qué es el reino de Dios? Permítame un segundo. Bien, me estás poniendo nervioso. Vente, te presto la chaqueta. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando hablamos del reino de Dios, no nos referimos a un espacio geográfico o a un terreno físico limitado por fronteras. Hablar del reino de Dios es hablar del gobierno, la autoridad y la soberanía de Dios ejerciéndose sobre toda su creación. Eso es el reino de Dios. La soberanía y el gobierno y la autoridad de Dios ejerciéndose sobre toda la creación. El reino de Dios no es algo que va a ocurrir,
sino es algo presente en la vida de todo ser viviente. Aún, escúchame esto, aún cuando haya personas que no se sujetan ni obedecen los principios de este reino. Nosotros vivimos en un reino, ¿sabes? En el reino de España. Y algunos intentamos sujetarnos a las leyes que rigen a este país y otros simplemente las pasamos por alto. El reino de Dios existe aunque haya personas que nieguen la existencia de Dios mismo. Sigue existiendo el reino de Dios. No importa que haya personas que lo crean o no lo crean, que digan o no que Dios existe. El reino de Dios está ahí y tiene influencia en la vida de cada persona. Cuando leemos Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, Jesús dice, mira, acompáñame. Así nos despabilamos un poco. Marcos capítulo 1. Jesús empieza su ministerio y empieza de esta manera, después de que viene de Galilea, diciendo de esta manera. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Así que, hermano, podemos decir que el reino de Dios tiene que ver también con Jesús. No solamente con la autoridad y soberanía de Dios, pero también con Jesús. Tiene que ver con el arrepentimiento y el reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Cada vez que alguien se somete al señorío de Cristo, el reino de Dios se hace visible en la historia humana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos al reino de Dios, y si verdaderamente hemos aceptado a Cristo Jesús como Salvador, ¿sabe qué sucede? Que nuestra vida, nuestras prioridades, nuestros pensamientos, todo nuestro ser empieza a ser transformado. Y de esa manera la gente puede ver, palpar el reino de Dios. Es decir, la iglesia y el cristiano en particular son elementos que pueden mostrar que el reino de Dios existe y que es visible. Dicho esto, podemos decir que el reino de Dios tiene dos dimensiones. Una realidad que es presente, que se hace visible a través de cada uno de nosotros y a través de la iglesia, cuando por amor y gratitud nos sujetamos a los mandamientos de Dios y los ponemos en práctica y la gente lo puede ver. Cuando la gente vea vuestras buenas obras, dice Mateo, que el nombre del Señor será glorificado. Pero también tiene una extensión o una realidad futura, y esta será cuando el reino de Dios se establezca plenamente, cuando Dios ejerza o establezca su autoridad ante toda persona. Filipenses 2:10 nos dice que ante Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Señor. Así que me gustaba lo que decía Adriana en uno de sus posts. Podemos doblarnos voluntariamente y reconocer ese señorío y esa soberanía y ese reino de Dios en nosotros, o podemos doblarnos a la mala. Querramos o no, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que, dicho, para concluir este punto, el reino de Dios es el ámbito donde el Señor reina. ¿Y dónde es eso? En todo. En lo visible y en lo invisible. En donde Jesús es reconocido como Señor y el creyente y la iglesia se someten a esa autoridad y a ese reino con voluntad propia. No obligados,
sino por voluntad propia, por medio de la fe. Punto 2. ¿Qué significa entonces buscar el reino de Dios? La búsqueda se refiere a vivir bajo la autoridad de este reino. Vivir bajo la autoridad de este reino ahora, no mañana. Pero, ¿cómo debe de ser esa búsqueda? ¿Alguna vez ustedes han intentado encontrar algo en su casa que lo guardaron por ahí? Podemos buscarlo de diferentes maneras, ¿verdad? Levantar la cabeza, mirar por ahí de lejos y decir, es que no lo encuentro. Pero también podemos levantar la cama, levantar el colchón, mover el sofá, ir de un lado a otro y cuidadosamente buscar lo que estamos buscando. La palabra aquí, griega, que se usa para buscar, implica que debe de ser una búsqueda diligente, intencional, persistente y preferencial. No solamente cuando preguntamos, ¿dónde está esto? Es que lo he buscado y no lo encuentro. ¿Y ya has mirado ahí? No, entonces lo has buscado. Buscar el reino de Dios aquí significa que tiene que ser una búsqueda diligente, intencional, persistente y preferencial. ¿Por qué preferencial? Porque Jesús dice, ¿buscar qué? Primeramente. Los niños cuando nacen, ¿qué hacen primero? ¿Caminan? Lo primero que hacen es gatear. O algunos gatean de culo, ¿verdad? Ahorita esos niños se mueven así. Pero es la primera cosa. Empiezan a gatear, se empiezan a levantar, empiezan a caminar, empiezan a correr. Así tiene que ser esto. Primeramente. Y esta frase establece una jerarquía en nuestras prioridades. El reino de Dios, hermano, no es solo una cosa que debemos de buscar. Es la cosa que se debe buscar. No solo una entre las muchas, es la cosa que debemos de buscar, la única cosa que debemos de buscar. Pero ¿qué significa entonces también buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios no es una emoción pasajera como a veces nos ocurre cuando empieza el año. Y nos ponemos la meta de este año sí voy a leer la Biblia todos los días. Este año sí me voy a levantar a orar cada mañana media hora. Este año sí voy a asistir a la escuela dominical. ¿Y cuánto nos dura esa emoción? Un día. Porque al siguiente día se nos ha olvidado. Buscar el reino de Dios no es una emoción, sino una orientación continua de nuestra vida hacia las cosas de Dios. Y esto, hermano, implica que queremos hacer de la voluntad de Dios la prioridad de nuestra vida. Que queremos hacer de la voluntad de Dios la prioridad en mi vida, no lo que yo quiero. Buscar el reino de Dios es aprender más de Cristo, pero también es obedecer la palabra y vivir una vida con perspectiva allá afuera, donde la gente no conoce de Jesús. Buscar el reino de Dios, hermano, no es una enseñanza más sobre cómo es la vida cristiana. Es una exhortación a vivir una vida centrada, escúchame esto, centrada en Dios. Y cuando vivamos una vida centrada en Dios, esto nos va a llevar a reorganizar, a reordenar nuestros recursos, nuestras decisiones, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas. Y todo esto lo queremos y lo querramos hacer para la honra y gloria de Dios. Una búsqueda verdadera del reino de Dios implica esfuerzo, consistencia y constancia. Esfuerzo, consistencia y constancia en alinear nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras a la voluntad de Dios.
Hermano, no es simplemente entender que el reino de Dios es estar aquí cada domingo. Tú puedes pensar que esto es buscar el reino de Dios, pero esto es solo una pequeña parte de lo que implica buscar el reino de Dios. Implica que tú quieres alinear tus acciones, tus pensamientos y tus palabras a su voluntad. Que quieres reorientar tus ambiciones, tus deseos, tus preocupaciones. Y entiendes que Dios cuida de tus cosas. Amén. Cuando buscamos el reino de Dios primeramente, entonces las preocupaciones terrenales dejan de ser el foco de nuestra atención. Mira lo que dice Matthew Henry, dice de esta manera él: lo primero que se busca y lo primero que se añade. Me costó entender esto. Cuando buscamos primero el reino de Dios, las cosas de este mundo se nos añaden. Y cuando se nos añade, las poseeremos en santidad y con gratitud. Cuando buscamos el reino de Dios, se van a añadir lo que se tenga que añadir, pero cuando se añadan, va a haber gratitud. Y las vamos a recibir con santidad. No solamente, es que Dios tiene la obligación de dármelo, como a veces pensamos. Y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la promesa divina que acompaña a la búsqueda del reino de Dios. Nuestro Padre Celestial conoce y sabe cuáles son nuestras necesidades y Él tiene la capacidad de suplirlas, pero te está pidiendo algo: que busques primeramente su reino y su justicia. Jesús nos dice: si tú buscas primeramente el reino de mi Padre Celestial, las cosas que te afanan, como el vestir, como el comer o el que beber, Dios se encargará de ellas. Dios se encargará de ellas. Spurgeon lo dijo de esta manera: estas cosas son añadidas, el pan, el vestido, la bebida, son añadidas como el agua es añadida al río, a los adornos o los adornos al trabajo de un artista. Son secundarias en importancia, pero cosas que el Padre nos garantiza que nos dará. Cosas secundarias en importancia, pero que el Padre nos garantiza que nos la dará. Así que ya sabemos lo que significa buscar el reino de Dios y cuál es la recompensa de ello. Pero, ¿y la justicia? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tipo de justicia es esta? El texto no hace referencia a la justicia de Dios como atributo. Dios es justo. Ese es uno de sus atributos. Pero no está hablando de esto, sino de la justicia que Dios ratifica y que es buena y agradable porque le glorifica a Él. Está hablando de la justicia que le agrada y que ratifica porque es buena y glorifica su nombre. La palabra griega que se usa aquí para justicia tiene connotaciones de rectitud. ¿Cuántos de aquí somos rectos? De integridad. ¿Cuántos de aquí podemos hablar de integridad en nuestra vida? De pureza y de intención de corregir pensamientos y acciones equivocadas. De eso habla cuando leemos el griego. La palabra justicia nos habla de esto, de rectitud, de integridad, de pureza y de la intención de corregir pensamientos y acciones equivocadas. Pero esta justicia, hermano, que Dios busca en nosotros no nace de un corazón no reformado, sino nace del corazón transformado por el Espíritu Santo. Y si aún nosotros, siendo nuevas criaturas, teniendo al Espíritu Santo, el profeta nos dice que lo mejor de nuestras justicias son trampos de inmundicia. Imaginaos lo que son
las de aquel que no conoce del Señor. Buscar la justicia de Dios implica una transformación integral de pensamientos, motivaciones y acciones que no se generan por reglas externas religiosas, sino por el poder del Espíritu Santo morando y viviendo en la vida del cristiano. Esta justicia que Dios demanda de nosotros no se encuentra ni se alcanza con el esfuerzo humano, sino que es fruto del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. La justicia que Dios espera que busquemos, vivamos y practiquemos como pueblo de Dios es esa que nace, que emana de la palabra de Dios. Porque cuando salga de ella, de sus principios, hermano, nos estamos asegurando que va a agradar y va a glorificar a Dios. La justicia que nace de mis pensamientos, de mi carne, no glorificará a Dios, pero la que nace de su palabra, de sus principios, esa es pura, es recta. Amén. Y esa es la que le va a glorificar y exaltar su nombre. Entramos a la parte final. ¿Cómo vivimos o cómo se debe de vivir el reino de Dios allá afuera y acá adentro? El reino de Dios, hermanos, se debe de manifestar en nuestra vida cotidiana en muchas maneras, y voy a mencionar algunas. Sobre todo porque muchos de nosotros aquí nos comportamos de una manera, pero allá afuera somos de otra. Y el reino de Dios viene a romper con ese paradigma de en la iglesia soy uno, afuera soy otro. Porque la realidad es que nosotros como pueblo tenemos que ser uno aquí y el mismo allá. Pero ¿cómo se debe entonces expresar, manifestar que somos parte del reino de Dios, que lo buscamos? Bueno, se debe manifestar en el trabajo, en tu profesión, en tu trabajo o en tu negocio. Y empiezan las preguntas. ¿Buscas la gloria de Dios en lo que eres, en lo que haces y en lo que tienes? ¿O tu ambición es ascender y llegar a tener lo que tú quieres sin importar por dónde o qué debas hacer? ¿Tu ética laboral refleja la justicia de Dios? Es decir, ¿eres una persona responsable, puntual, que se esfuerza? ¿O eres una persona que simplemente cumple? Si eres una persona que busca reflejar la gloria de Dios, entonces vas a evitar participar de sobornos, de evasiones fiscales, de mentiras comerciales, de chanchullos y de chapuzas que no glorifican a Dios. Mi hermano, esto es parte de vivir en el reino de Dios, de buscar el reino de Dios. En tus finanzas, ¿cómo administras los bienes que Dios te ha dado? ¿Eres un administrador fiel que buscas honrar y glorificar a Dios con lo que Él te da? ¿Tus gastos reflejan tus prioridades espirituales y familiares o solo buscan satisfacer tus deseos carnales? ¿Das generosamente cuando se trata de ayudar a otros o cuando de darle a Dios lo que tienes que darle a Dios? En tus relaciones personales, ¿buscas que la justicia y la rectitud sean el centro de tu relación con los demás, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus colegas de trabajo, con tus amigos de deporte, etcétera, etcétera? ¿Manifiestas amor, justicia, perdón, misericordia, bondad, templanza, mansedumbre? Esto es parte del reino. Y esas son cosas que debemos de expresar en nuestro día a día con las personas que nos rodean. En tu entretenimiento u ocio,
¿Cuáles son tus elecciones cuando decides irte por ahí a pasar un tiempo libre? ¿Buscas las cosas que edifican tu vida o que satisfacen tus deseos de carne? Lo que buscas en las redes sociales o en internet, ¿busca edificar tu vida espiritual o satisfacer tus deseos de carne? En tus conversaciones, ¿cómo son? ¿Edifican o destruyen? Hermano, hay un montón de cosas que se pueden mencionar. Si estamos, por eso decía al principio, si somos parte del reino de Dios, porque hemos aceptado a Jesús como Señor, el Sermón del Monte nos dice cómo tenemos que comportarnos delante de los demás. ¿Cómo es nuestra vida dentro del lugar de culto? ¿Son las cosas eclesiales una prioridad y una necesidad en tu vida o son una tarea que debes de cumplir? Pregúntate, ¿estás aquí porque lo necesitas o estás aquí porque quieres evitar que el pastor te llame y te pregunta ¿por qué no has venido el domingo? ¿Son las cosas eclesiales una prioridad y una necesidad en tu vida o son una tarea más por cumplir? Las disciplinas eclesiales de la iglesia, como son la comunión, el servicio, la oración, la adoración, el evangelismo, ¿las ves como una oportunidad para servir y convivir con otros y expresar el reino de Dios? ¿O simplemente son actividades que no te apetece participar? ¿Asistes a los cultos con un corazón dispuesto a escuchar y obedecer la palabra o no? ¿Buscas participar activamente en las actividades de la iglesia para ayudar que su reino y su voluntad se establezca en la vida tuya, en la de otros y de allá afuera también? En la vida congregacional, intento buscar a toda costa la unidad y la santidad y la justicia de Dios, a pesar de los sinsabores y a pesar de las dificultades que a veces representa estar juntos. ¿Entiendes y reconoces que la alabanza no es simplemente cantar, sino es un momento en el que puedes rendir tu corazón a Dios? Hermano, hay tantas cosas. Por eso te digo, cuando yo empecé esto y que pensé que podría darlo en 15 minutos porque era una frase, me he encontrado, hermano, que esto es el centro de la vida cristiana. Es el corazón de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Dios solamente nos pide dos cosas: busca mi reino y mi justicia, y todo lo que tú necesitas, las cosas básicas que te preocupan, yo te las daré. No nos pide más. Músicos, pasar, por favor. Yo quiero invitarte. Vamos a tomarnos un momento. Y vamos a darle gracias a Dios primero, porque ya somos parte de su reino. Pero también vamos a rogarle y a pedirle que nos ayude a vivir como buenos ciudadanos de este reino, cumpliendo todo aquello que Él nos pide que debamos de cumplir. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, que nos guía, que nos corrige. Y reconocemos, Señor, que muchas veces nos hemos afanado, preocupado más por las cosas materiales que por buscar tu reino en tu justicia. Ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestra prioridad y a entender que tú tienes la capacidad
de suplir todo aquello que necesitamos. Ayúdanos a vivir de tal manera que tu reino se manifieste a través de nosotros, en cada aspecto de nuestra vida, aquí adentro y ahí afuera, en lo privado y en lo público, en el hogar y fuera del hogar, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Y también te damos gracias por esa promesa que nos das, de que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todo lo demás nos será añadido. Así que te damos la honra, te damos la gloria en Cristo Jesús. Pero que tengan una buena y bendecida semana. Y nos vemos el domingo que viene si Dios lo quiere.